grabando. Voy a compartir. Ya, antes de empezar con la materia, les quiero avisar, que lo acabo de subir, en el campus virtual, les dejé la guía, la primera guía, ¿ya? Está en la parte de abajo, ejercicios. Entonces acá tienen la guía 1, que es de sucesiones, ¿ya? Ahí tienen para hacer algunos ejercicios. Son varios, digamos, así que se pueden entretener un buen rato, ¿ya? Todavía no hemos visto toda la materia, obviamente, para resolver esta guía. Pero hoy día vamos a ver prácticamente toda la materia que necesitamos para resolver esta guía, ¿ya? Bueno, eso con respecto a la guía. Entonces, pasemos a la materia. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a seguir con el tema de sucesiones, ¿ya? Ya, entonces comencemos. Les recuerdo lo que era tiene muchos zoom, ¿no? Una sucesión en X, ¿ya? Era una función, ¿no es cierto? Una sucesión en un conjunto X. Era una función que va de los naturales al conjunto X, ¿no es cierto? Y uno anota normalmente los términos así, como A sub n, ¿no? En vez de A de n, ¿ya? Que es como lo que uno anotaría en funciones, ¿no? Y la sucesión entera normalmente la vamos a anotar de esta forma, ¿ya? Un paréntesis redondo. A veces puede que la anotemos así, pero lo más normal es que lo anotemos así, de la primera forma, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? No, es que tengo que borrar, pero borrar. Ya. ¿Qué más vimos? Vimos algo que era, lo dejamos como al final, pero hoy día lo vamos a profundizar un poco, que era la noción de límite, ¿ya? Entonces, voy a poner esto mejor en pantalla completa, es más fácil de mover. La noción de límite, ¿ya? Entonces les pedí que la interiorizaran un poco, porque hoy día ya la vamos a ocupar. Tampoco vamos a hacer, vamos a ocupar tanto rato en la definición de límite, ¿ya? Pero al menos hay que verla un rato, ¿ya? No tanto tampoco. Ok, entonces, primero, me dan una sucesión, ¿no es cierto? ¿Ya? Me dan una sucesión y yo voy a decir que converge, ¿ya? Esto es un nombre que hay que aprenderse. Nombre que hay que aprender. ¿Ya? Hay que aprender. ¿Ya? Ojo, converge a un límite importante acá, que es un número real, ya no es infinito ni nada, es un número real, ¿ya? Y lo anotamos, ¿no es cierto? Así, el límite de A sub n cuando n tiende a infinito, así se lee, ¿ya? Si pasa lo siguiente, dice, si dado, ojo acá, ese dado, voy a cambiar de color, se puede pensar como un para todo, ¿ya? Entonces, si dado un épsilon mayor que 0, ¿ya? Dice, existe un número natural, ya aquí insisto acá en algo que creo que lo comenté la otra vez, que normalmente depende de epsilon, ¿ya? Depende de epsilon, ¿ya? Tal que pasa lo siguiente, se cumple esta desigualdad, ¿ya? ¿Qué significa esta desigualdad? Que A sub n y L están a una distancia menor a epsilon, ¿ya? Por eso es que se le pone valor absoluto también, ¿ya? Pueden pensarlo como una distancia, ¿ya? Pero ojo, esta desigualdad es cierta solamente cuando el índice que aparece acá es mayor o igual que n, ¿ya? Mayor o igual que n, ¿ya? Que es n grande, n mayúscula, ¿ya? Que es n mayúscula que encontré. Antes de eso, puede que no nomás, puede que no esta desigualdad no se cumpla, ¿ya? Y otro nombre importante que quiero introducir acá es el de diverge. ¿Qué significa diverge? Diverge simplemente significa que no converge, ¿ya? Es igual a que no converge. No quiere decir que el límite sea infinito, ni nada de eso, solamente quiere decir que no hay un límite, un número real que, de manera que se cumpla, digamos, que la sucesión no converja en ningún número real, eso quiere decir, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahora? Quiero insistir en esto. Ese dado lo puedo pensar como un para todo, ¿ya? Entonces, para todo epsilon positivo, o cualquier parámetro positivo, si quieren decirlo así, existe un número natural que cumple esta propiedad, ¿ya? Esta diferencia en valor absoluto es menor que epsilon, si solo si el n es mayor o igual que n, ¿ya? Insisto en eso,
Y voy a volver a insistir una tercera vez en el dado ahí. El dado significa un para todo en este caso. ¿Ya? Entonces, veamos. Bueno, esto. ¿Ya? Vamos a aplicarla al menos una vez esta definición, ¿ya? Como para hacer un ejemplo nomás. Les dejé de ejercicio la otra vez que vieron esta sucesión, la 1 partido en n. ¿Ya? Entonces, si vieron la sucesión 1 partido en n, creo que les di el epsilon igual a 0,1 parece. Y les dije que calcularan los términos a 1, a 2, a 3. Creo que necesitaban como que sacar hasta la 10, ¿ya? Hasta la 11 quizás, ¿ya? Para que la distancia, para que se cumpliera esto. ¿Ya? Que esto fuera menor que 0,1. Entonces necesitan que el n sea como de 10 en adelante o de 11 en adelante. ¿Ya? Entonces, aplicamos la definición de límite al menos esta vez. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿cómo lo hacemos? Ojo acá. Entonces, dice, dado, ¿qué significa eso? Que es para todo, o para cualquiera, o sea, o para cualquier valor de epsilon, ¿ya? ¿Ya? Dado epsilon positivo, dice, debemos encontrar un número natural n que cumpla esto de acá, ¿no es cierto? La diferencia entre la sucesión y el valor que estoy diciendo que es el límite, en este caso estoy diciendo que es 0, tiene que ser menor que epsilon, ¿ya? Pero ojo, eso siempre y cuando el n sea mayor o igual que el n mayúscula. El n mayúscula todavía no he dicho cuánto es, ¿ya? Lo tenemos que estimar ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno plantea, digamos, esta desigualdad, ¿ya? Y uno se da cuenta que en realidad esta resta es igual a 1 partido por n, ¿no es cierto? Porque va a dar el valor absoluto de 1 partido en n, y eso, como es un número positivo, el valor absoluto coincide con el 1 partido en n, ¿ya? Entonces uno se da cuenta de eso. Y tiene que empezar a hacer desigualdades, no queda otra. Hay que echarle mano a esta cuestión, ¿ya? Entonces, hagámoslo. Mire, esto es con calma nomás. Contra el borrador. Entonces, miren, esta desigualdad de acá, yo la puedo pensar, o de hecho es equivalente a la desigualdad que anoté ahí, ¿no? N mayor que 1 partido en epsilon. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué son equivalentes? Estoy diciendo que son equivalentes. ¿Por qué? ¿Nadie sabe? ¿Es la misma desigualdad o no? Sí, porque tanto n como epsilon son positivos. Sí, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, uno puede decir algo así como esto lo pasa multiplicando para allá, ¿no es cierto? Después va a salir dividiendo para el otro lado, ¿ya? Esto es, no sé cómo se llama el primer curso de matemáticas, fundamentos, ¿ya? Por fundamentos, si quieren decirlo así. ¿Ya? Lo importante es que entiendan que son desigualdades equivalentes, ¿ya? Entonces, ¿por qué me conviene anotar la desigualdad de esta forma? Porque fíjense que acá tengo n mayor o igual que n, ¿no es cierto? Pero el n acá me piden que sea un número entero. Acá tengo que el n es mayor o igual que 1 partido en epsilon, que no necesariamente es un entero, ¿ya? Entonces, ¿cómo me fabrico un número entero a partir de un número real, que en este caso es el 1 partido en epsilon? ¿Alguien sabe? Entonces, ¿cómo encuentro un número entero positivo, de hecho, un número entero positivo, a partir del 1 partido en epsilon? ¿Cómo lo construyo? De hecho, podemos hacer la más simple pregunta. ¿Vale? No compartir tanto pizarra. Entonces esta es la clase, pues, ¿no? 27 de agosto del 2020.
Entonces, voy a repetir la pregunta acá. Entonces, ¿cómo encuentro un número entero positivo a partir de 1 partido en epsilon? ¿Ya? Y vamos a explicitar más la pregunta. Un número entero positivo n, digamos, ¿ya? A partir de 1 partido en epsilon, de manera que n sea mayor o igual que 1 partido en epsilon, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo lo encuentro? Voy a poner, o de hecho, ¿cómo se haría para el 2,5, por ejemplo? ¿Cómo fabrico un número entero a partir del 2,5? Bueno, esto es más o menos simplemente. El 2,5 está entre 3 y 2, ¿no es cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es decir, ya al 2,5 le voy a asociar el número entero 2, porque sí nomás, ¿ya? Se me ocurre asociar el número entero 2, ¿ya? De hecho, eso se puede hacer general. Si yo tengo un número, acá es donde quería llegar, no sé si lo recuerdan, porque son estas funciones que uno no escucha mucho, entonces quiero llegar a lo que es la función parte entera. Seguramente lo habrán escuchado por la PSU, por alguna de esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la función parte entera? Es la función f de x, ¿ya? O vamos a ponerlo bien mejor. La función f que va de los reales, no, que va de los reales a los enteros, ¿ya? Se define así, f de x como, lo anotamos como un paréntesis en corchete, ¿ya? Y es, digámoslo así, es el mayor número entero que es menor o igual a x. Así que lo anotamos con fórmula, ¿eh? En fórmula. Entonces, x es el mayor, así que voy a tomar el máximo, número entero, así que los n en z, tal que n es menor o igual que x. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto es la parte entera de 4,5? ¿Cuál es el mayor número entero que es menor o igual que el x? 4. 4, ¿no es cierto? Y en realidad para calcular esto uno lo único que tiene que hacer es situar el 4,5 entre dos números enteros, que en este caso son y consecutivos, digamos, 5 y 4. Así que esa es la parte entera del 4. ¿Cuánto es la parte entera de raíz de 2? 1. 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la raíz de 2 está entre 2 y 1, ¿no es cierto? Es 1 como algo, no me acuerdo cuánto. Ya. Eh, ojo sí. Eh, es algo nuevo. ¿Cuánto es la parte entera de menos 2,5? ¿Entre qué números está situado el menos 2,5? Te digo que el menos 2 por acá, ¿no es cierto? Y el menos 3 por acá. Entonces, ¿cuál es la parte entera? ¿Cuál es la parte entera? ¿Menos 2 igual, profe? No. Ojo. La parte entera es el mayor número entero que es menor o igual que x. O sea, la parte entera siempre es menor o igual que x. ¿No es cierto? Así que no puede ser menos 2, porque el menos 2 es mayor que menos 2,5. ¿Cuál es la parte entera entonces? Menos 3. Menos 3, ¿no es cierto?
Muy bien. Muy bien. Entonces voy a dejar el ejercicio algo. Parece que ya entendieron un poco lo que es la parte entera. Graficar la función. Y no es tan difícil, porque fíjense que la función parte entera en el fondo es constante a pedazos, ¿ya? Por ejemplo, los números entre -3 y -2 siempre tienen parte entera -3. Entonces en ese intervalo se va a ver como una línea nomás, ¿ya? Como algo como una función constante. Y así va a pasar en cada intervalo, se van a ver como varias líneas que van ascendiendo, ¿ya? Pero háganlo para que de paso practiquen la parte entera. ¿Ya? Entonces miren esto. Todo es una propiedad que se deduce de cómo se define nomás la parte entera, ¿ya? Entonces, yo sé que la parte entera es un número entero, ¿no es cierto? Que es menor o igual que x, ¿sí? Cuando un número entero yo le sumo 1, me da un número entero también, ¿no es cierto? El número entero consecutivo, ¿ya? La pregunta ¿es cierto esto? ¿Sí o no? ¿Por cómo se define la parte entera? Entonces, x es el mayor entero menor o igual que x, ¿no es cierto? X más 1 también es un número entero. ¿Puede ser menor o igual que el x? ¿O tiene que ser mayor o igual que x? ¿Qué dicen? Este es el mayor entero que es menor o igual que x. Y este es un entero que de hecho es más grande que la parte entera. Entonces, ¿tiene que estar acá o no? ¿En esta parte de la desigualdad? ¿O puede estar acá entre medio? Tiene que ser mayor, de hecho, ¿no es cierto? No queda otra que sea mayor porque ella es un número entero y no puede ser menor o igual que x por cómo está pero si no puede ser menor o igual que x por cómo está definida la parte entera, así que tiene que estar acá, ¿sí? Así que eso es una propiedad que se deduce de cómo se define la parte entera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto para todo x en los números reales. ¿Ya? Bueno, es lo que les decía recién. ¿Ya? Una observación. ¿Ah? ¿Cuánto es la parte entera de un número entero? Si n es un número es un número entero, como así. Entonces, ¿cuánto es la parte entera de n? ¿Cuánto, por ejemplo, la parte entera de 3? De 2. ¿Sí? De 6. ¿Cuánto es? ¿Es el mismo número o no? Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, para los números enteros la función parte entera coincide, y está bien, porque acuérdense que un número siempre es menor o igual a sí mismo, ¿ya? Entonces, sí, está bien, el mismo número, muy bien. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Esto es como un repaso de, no sé, o algo así como, o piénsenlo como un repaso de algún curso de fundamentos, alguna cosa así, o de ese estilo, ¿ya? Pero importante. ¿Ya? ¿Y por qué estoy nombrando la parte entera? Miren, porque estoy nombrando la parte entera. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos esta desigualdad? Ya, de hecho era estricta, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo necesito encontrar un n, ¿no es cierto? Tal que n mayor o igual que n, ¿no es cierto? Y que eso cumpla que sea mayor que 1 partido en x. ¿Por qué? Porque así voy a tener esta desigualdad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo construyo el n? Simplemente tomo la parte entera del 1 partido en epsilon, ¿ya? Y le voy a sumar 1, ¿ya? ¿Por qué le sumo 1? Porque así me aseguro que quedo mayor o igual que 1 partido en epsilon.
¿ya? Y entonces me va a quedar n mayor o igual que n, ¿no es cierto? O, pongámoslo así mejor, 1 partido en epsilon, mayor o igual que, de hecho es mayor estricto, ¿no? Porque estoy tomando 1, a menos que, de hecho es mayor estricto. ¿Sí? Ya, y con eso, por eso es que estoy hablando de la parte entera, por si acaso. ¿Ya? Entonces, obviamente pueden sumarle 2, 3, lo que sea, ¿ya? Pero con sumarle 1 es suficiente. ¿Ya? Ok, entonces si tomo el n de esta forma, como la parte entera del 1 partido en epsilon más 1, entonces voy a tener que se cumple, como les decía, n es, si n es mayor o igual que 1 partido en epsilon más 1, entonces eso es mayor que 1 partido en epsilon, ¿ya? Y entonces tengo que se cumple esa desigualdad ahí, ¿sí? Porque me va a quedar así, ¿no? Que era equivalente a la desigualdad de acá. ¿Ya? Entonces, con esto basta, tomando el n de esa forma. ¿Ya? Es suficiente, ¿no? Si quieren le suman 2, 3, lo que sea, ¿ya? Pero con eso es suficiente. ¿Ya? Y acá es importante la parte entera, pues, porque normalmente esto que aparece acá no es un número entero, así que hay que tomar partes enteras, ¿no? No queda otra. ¿Preguntas sobre esto? ¿Se entiende por qué estoy tomando la parte entera? ¿Por qué el ejercicio no termina acá, sino que tomo la parte entera después? Sí se entiende. Ya, ok. Entonces repasen la función parte entera, ya que más de una vez quizá la van a necesitar si quieren hacer estas cuestiones con límite. ¿Ya? Bueno, y veamos un caso muy particular, ¿ya? Vamos a darle un valor bien específico al epsilon, ¿ya? Que valga 0.05, ¿ya? Entonces miren cómo se comportan los términos. Entonces, por acá están los valores de n, ¿ya? Acá está epsilon igual a 0.5, ¿ya? Uno sabe que esta sucesión, porque lo acabamos de demostrar, que esta sucesión converge a 0, ¿sí? Entonces, si se fijan, acá están los primeros términos, antes de los 10 primeros términos. Para n igual a, por ejemplo, a ver, para n igual 10, el 1 partido en n vale un décimo, de eso es 0.1, ¿no? Así que está por acá. Ahí, de hecho, creo que ahí se alcanza a ver. Bueno, quizá se lo voy a ver, ¿ya? Cuando el n vale, no sé, por acá, 1 no sé, por acá, ese debe ser como 18. Todavía estoy arriba de 0.05, ¿ya? Pero cuando n ya vale 20 y empieza a bajar, a subir el n, se fijan que cada vez los puntos van bajando más. Eso quiere decir que el 1 partido en n, en valor absoluto, es menor que 0.05, ¿ya? Porque ahí está la línea del 0.05 y los términos van bajando, ¿ya? Y se fijan que a medida que vamos avanzando el n, los términos cada vez más se van acercando a esta recta de acá, que este sería el eje X, ¿ya? Y eso está bien, porque la sucesión converge a 0, así que tienen que ir bajando los términos, ¿ya? Eso está súper bien. ¿Ya? Es lo que tiene que pasar, digamos. Eso es lo que dice que, lo que está diciendo acá el hecho de que el límite sea 0. ¿Ya? Ok. Siempre es bueno hacer estos dibujitos por si acaso, ¿ya? Para ir viendo qué pasa así como con dibujo. Hay como un poquito más de geometría. ¿Ya? Bueno, de todas maneras no es que vayamos a ocupar así tanto la definición del límite, pero hay que verla por lo menos. ¿Ya? Ya. Si no hay preguntas voy a seguir. ¿Ya? Y les voy a dejar unos, así como de ejercicio. ¿Ya? Cosas que son más o menos sencillas, ¿ya? Que si tengo una sucesión que es constante, el límite es igual a la constante. Por ejemplo, si a n vale, qué sé yo, 2 para todo n, entonces el límite de a sub n, a veces se me olvida poner el n tiende infinito abajo, ya, pero si se me olvida, piensen que lo escribimos. ¿Ya? Entonces el a sub n tiende a 2, ¿ya? Eso es lo que está diciendo acá. El límite de una sucesión constante es la misma constante. Ya eso, háganlo con la definición del límite. ¿Ya? Háganlo.
No es algo tan, de hecho es algo más o menos sencillo. ¿Ya? Otro ejemplo, este no es, este no es trivial, ¿ah? Este de hecho está de ejercicio en la guía. ¿Ya? Pero esta sucesión, 1 más 1 partido en n elevado a n, se sabe que converge a lo que se llama el número e. ¿Ya? Y ese número uno lo calcula es aproximadamente 2.718.718.28, etc. ¿Ya? Pero se sabe que ese límite existe. ¿Ya? Ya vamos a ver herramientas para saber que esos límites existen, ¿ya? Sin necesariamente calcularlos. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá pasa lo mismo. Este es el valor límite, ¿no es cierto? 2.7, y a medida que voy dándole más valores a n, acá piensen que está el n, entonces la sucesión va acercándose cada vez más a ese valor límite, ya que está representado por esa recta que es 2. Bueno, en realidad, un poquito más arriba, del 2.70, está por acá. ¿Ya? Entonces, los puntos cada vez se van acercando mucho más a esa recta, ¿ya? Y es porque la sucesión converge a ese valor, 2.718. Esto es aproximado, ¿ya? Esto es un número irracional, de hecho. ¿Ya? Esto no es trivial, por si acaso. Converge, pero no es trivial. ¿Ya? Hay que hacerlo con teoremas más sofisticados. Un poquito más sofisticados. Tampoco son tan sofisticados. Y esta sucesión, menos 1 elevado a n, no converge, o sea que diverge. ¿Alguien sabe por qué diverge? De hecho, uno puede calcular la sucesión un poquito, ¿eh? Más o menos intuir que no debiera converger, aunque no pueda decir por qué. ¿Ya? Si uno, por ejemplo, toma n igual 1, va a valer menos 1. Después vale n igual 2, vale 1. Después vale menos 1. Después vale 1. Después vale menos 1. Y así la sucesión va como alternando, ¿no? Va menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces en realidad no va a converger a nada. Ya nomás vamos a dar criterios para decir que algo no converge, ¿ya? Pero es más o menos intuitivo que no debiera converger, ¿ya? Porque siempre va saltando de menos 1 a 1, de menos 1 a 1. Entonces nunca se va a acercar a nada en particular, ¿sí? Pero intuitivamente uno debiera creer que no converge, ¿ya? Ya nomás vamos a dar una forma para decir por qué no converge. Ahí les voy a dejar de propuesto una generalización del que vimos del 1 partido en n, ¿no es cierto? Vimos que el límite de 1 partido en n cuando n tiende a infinito es 0, ¿ya? Pero en realidad se puede hacer más general. Uno puede tomar cualquier exponente positivo, ¿ya? Si quieren incluso lo piensan entero por un rato, o un número entero positivo, ya por último. ¿Ya? Y uno puede demostrar, usando la definición de límite, que el límite de 1 partido en n al alfa es igual a 0. ¿Ya? Este es un ejercicio que se los dejo, para que practiquen la definición de límite. ¿Ya? Si les complica mucho, primero háganlo como con alfa, no sé, como decía, alfa en los naturales, por último. Por último, traten de hacerlo en ese caso. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? A propósito, para lo que viene de la clase, o un poquito más adelante, quiero que se fijen cómo son los términos acá. Acá los términos van siguiendo un crecimiento, ¿no es cierto? O sea, se fijan que van aumentando, los puntos van subiendo, ¿no es cierto? Van subiendo así, pero siempre van subiendo, eso quiere decir, ¿ya? Eso va a tener un nombre después. Quiero que se acuerden de este dibujo, ¿ya? De 1 más 1 partido en n elevado a n, ¿ya? Entonces, insisto, que acá siguen como un crecimiento los puntos, ¿ya? Que no es lo mismo que pasa en la del menos 1 elevado a n, ahí vale 1, después menos 1, menos 1, 1, etc. ¿Ya? Ok. Vamos a resolver ahí. Algo importante, que va a ser la última vez que ocupe definición de límite por hoy, ¿ya? Algo importante es lo que se llama la unicidad del límite, ¿ya? El límite cuando existe es único, ¿ya? O cuando la sucesión converge, hay un solo límite, ¿ya? ¿Y por qué es eso? Lo vamos a decir ya nomás, ¿ya? Pero vamos a escribirlo así como en lenguaje más matemático.
¿Ya? Es que si la sucesión por un lado tiene un límite L y por otro lado tiene un límite M, entonces L es igual a M. Es decir, el límite es único, hay un solo valor posible de L. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aplicando la definición, básicamente. Entonces vamos a explicar acá. Entonces, para un epsilon dado, ya, ojo ahí, dado, insisto, el dado significa para todo. Yo sé que hay un índice n, que está dicho medio informal ya, pero un índice n es suficientemente grande, de manera que el a sub n menos l y el a sub n menos m están a distancia menor a epsilon medio. ¿Por qué ahí pongo epsilon medio y acá pongo epsilon nomás? ¿Puedo hacer eso? Porque acá hay un epsilon, pero acá hay epsilon medio, acá epsilon medio. ¿Puedo hacer eso? A mí me hacía ruido cuando estudiaba estas cosas, que acá estuviera un epsilon y acá estuviera epsilon medio. ¿Puedo hacer eso? ¿O estoy haciendo trampa? Porque acá hay un epsilon, y acá hay un epsilon medio, y acá un epsilon medio. ¿Por qué? A ver. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Está un poco, quizá en principio extraño. A ver. ¿Por qué puedo poner eso? No es porque sigue siendo mayor a cero. No, hay una palabra clave acá. La voy a subrayar. Yo les dije que es para todo. Yo tenía un compañero que cuando yo tenía esta duda y dije, oye, ¿por qué ahí se pone epsilon medio y ahí dice epsilon? Me dijo, pero mira, es que en vez de ponerle epsilon le poní epsilon tilde, por ejemplo, y después así, como es para todo epsilon, tomáis epsilon tilde igual a epsilon medio, y listo. Entonces acá, si quieren pueden pensarlo así, ¿no? Entonces acá como es para todo, entonces puedo cambiar eh, ese epsilon por un epsilon tilde y después decir que eso vale epsilon partido en dos nomás. ¿Ya? Y listo, eso es todo. Pero la palabra clave acá es el dado, ya que el dado, insisto, es como decir para todo. ¿Ya? Para todo. Por eso que acá puedo poner un epsilon y acá puedo poner un epsilon medio. Ya, en realidad es irrelevante. ¿Ah? Después les voy a decir que en realidad es irrelevante si queda epsilon o epsilon por 2 o por 3 o por 4. Ya, lo importante es que algo con epsilon. ¿Ya? Algo, un número por epsilon. ¿Ya? Así, no, no es tan terrible. En realidad. Solamente es para que quede justito. ¿No? Por eso que uno toma dividiendo. ¿Ya? Pero en principio uno podría poner acá en vez de epsilon medio, podría poner epsilon. ¿Ya? Lo que pasa es que acá le va a quedar dos epsilon. Después voy a explicar por qué. ¿Ya? Y no es problema si queda eso, porque uno quiere que quede justito el epsilon. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Pero sí, es por eso. Uno puede poner acá un epsilon y acá epsilon medio, porque es para todo epsilon. ¿Ya? Es por eso. O sea, por eso insistí mucho en que la palabra clave es el para todo. ¿Ya? Ok. Entonces yo sé que estas desigualdades se tienen que cumplir a partir de algún n, ¿ya? Que en realidad uno puede construir ese n, ¿ya? Uno construye un n para esto, un n para este, y después toma ese como el máximo de los dos n. Por eso digo para un n suficientemente grande. ¿Ya? Está dicho informalmente. ¿Ya? Entonces, para un n suficientemente grande, cuando el índice de la sucesión es mayor o igual que n, se cumplen estas dos desigualdades simultáneamente. Simultáneamente. ¿Ya? Entonces, se cumplen simultáneamente, al mismo tiempo. ¿Ya? Cuando el n es suficientemente grande. Les voy a dejar el ejercicio, o de hecho lo voy a escribir. Ejercicio. Ejercicio. De escribir n de una forma más precisa. ¿Ya? De una forma más precisa. Es como el máximo de otros dos n más chicos. ¿Ya? Si no lo hacen, no importa, pero traten por lo menos. Así que, ¿se acuerdan un poco de cálculo? Capaz que hayan hecho algo parecido cuando tomaban los delta como el mínimo entre 1 y epsilon, algo así. Pero que hay que tomar máximo, más preciso.
Entonces, ¿qué pasó? Déjame compartir. Ahí sí. Ya. Entonces, lo importante, se cumplen estas dos desigualdades. Se cumplen estas dos desigualdades. ¿Ya? Y yo lo que quiero hacer ahora es estimar la distancia entre L y M, o el valor absoluto de L menos M. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar un truco, entre comillas, que es sumar 0. ¿Ya? ¿Cómo voy a sumar 0? Voy a restar en la sub n y a sumarle en la sub n. ¿Ya? Y si yo aplico la desigualdad triangular, les recuerdo cuál es la desigualdad triangular. Dice esto. Eso es lo que dice la desigualdad triangular. Entonces, este sería mi x, este sería mi y, ¿no es cierto? Entonces, si aplico la desigualdad triangular, esto me queda menor o igual que a sub n menos l, que es el primero de acá, sería el valor absoluto de x, si quieren pensarlo así, y después le sumo el valor absoluto de a sub n menos m, que vendría a ser el valor absoluto de y. Ya, y ahora aplico estas dos desigualdades. ¿Ya? Que esto es menor que epsilon medio, y esto también. Entonces acá me va a quedar epsilon medio más epsilon medio, y eso es igual a epsilon. ¿Ya? Ya. Y entonces lo que sacamos es esto. L menos m es menor que epsilon para todo epsilon positivo. ¿Cuál es la única forma en que un número que no es negativo sea menor que cualquier número positivo? Que sea 0. Que sea 0, ¿no es cierto? Entonces, eso implica que eso es 0, ¿no es cierto? Y si el valor absoluto de algo es 0, quiere decir que lo que está dentro del paréntesis es 0, ¿cierto? Y si L menos M es igual a 0, eso quiere decir que L es igual a L. ¿Sí? Ok. Digamos, esto es como lo que está entre líneas. Por eso dice acá, concluimos que L es igual a M. ¿Ya? Porque, insisto, esto es un número que no es negativo, ¿no es cierto? Entonces, la única manera en que un número que no es negativo sea menor que cualquier cosa positiva, por eso insisto en lo del dado y el para todo, ¿ya? Es que ese número sea 0. ¿Ya? Y si ese número es 0, que en este caso es L menos M, quiere decir que el L vale M. Conclusión, el límite es único. ¿Ya? ¿Preguntas sobre ese último argumento que dimos? Insisto, la única manera en que un número no negativo sea menor que cualquier número positivo, estrictamente menor que cualquier número positivo, ¿ya? Estrictamente menor, ahí, estrictamente menor, es que ese número sea 0. ¿Sí? O sea, el n menos m es 0. ¿Ya? Fíjense que el argumento es como bien simple, si uno lo piensa un poquito. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces la conclusión de esto es que el límite es único. ¿Ya? Esa es la conclusión. Y es una propiedad, digamos, importante. ¿Ya? Sería complicado que los límites convergieran a dos cosas en este caso, ¿no? ¿Ya? Bueno, y algunos resultados importantes, entre comillas, en el sentido de que sirven para calcular cosas, ¿ya? O a veces sirven para calcular cosas, es lo que llamamos la aritmética de límites, o el álgebra de límites, si quieren decirlo, ¿ya? Y es lo que pasa con el límite de la suma de sucesiones, de la resta de sucesiones, del producto de sucesiones, etc. ¿Ya? Todas estas propiedades se pueden sacar usando la definición de límite. ¿Ya? Si quieren si quieren hagan esto después, se lo voy a dejar de ejercicio, ¿ya? Y de paso practican un poco la definición de límite. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Dice, si yo tengo que el límite de A sub n y el límite de B sub n existen, que ambos existen, por eso dice acá son números reales, ojo, son números reales, pero quiere decir que existen, convergen en algún número real, entonces, el límite de la suma es la suma de los límites, y el límite de la resta es la resta de los límites, ¿ya? El límite del producto es el producto de los límites, ¿ya? Suena como hasta para memorizar, ¿no? El límite del cociente es el cociente de los límites siempre y cuando el denominador no converja a 0. ¿Ya? Ahí en ese caso no sirve esta propiedad, porque va a quedar a partir de 0.
¿Ya? O sea, siempre y cuando el b sea distinto de 0, el límite de b sub n sea distinto de 0, el límite del denominador. ¿Ya? ¿Qué pasa con el límite de una constante por n? Alfa constante. ¿Qué pasa cuando quiero calcular ese límite? ¿Es igual a cuánto entonces? ¿Qué propiedad tendría que aplicar? Dice, alfa constante. ¿Sería la constante por el resultado del límite o no? Sí, eso mismo. Producto de límites. Y de hecho se deduce del producto de límites, ¿no? Entonces, ambos límites existen. En realidad uno debiera primero chequear que ambos límites existen antes de entrar la igualdad. Ambos límites existen. ¿Ya? Así que puedo aplicar eso de ahí. ¿Ya? Entonces esto es el límite de la constante, ¿no es cierto? Lo voy a anotar así por esta vez ya. Que en realidad estamos como justificándolo un poco. Por A sub n. Entonces sería, dijimos que las constantes tenían el mismo, su límite era el mismo, ¿no es cierto? Era la misma constante. Entonces sería alfa por, como lo pusimos acá, A. Así que sí, está bien. ¿Ya? O sea, se deduce de la segunda, ¿no es cierto? Es importante esto de acá, que sean números reales, porque miren, ¿qué pasa lo siguiente? Pasa lo siguiente. Eh, ejemplo. Si A sub n vale n, y B sub n igual a n, entonces A sub n y B sub n divergen, ¿no es cierto? O no, digamos a lo mejor, digamos que no convergen, o ya divergen, digamos, ¿tá? Divergen. Eso se lo voy a dejar de ejercicio, ¿ya? Pero, tengo esto, ¿no? ¿Cuánto es el límite de A sub n menos bn? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es A sub n menos bn? ¿Cuánto es n menos n? 0. 0, ¿no es cierto? Entonces el límite de una constante es 0. ¿Se fijan? Así que, como que las fórmulas no son muy válidas, porque digamos, estas divergen a infinito, pero esto no es infinito menos infinito, ¿ya? Después en la guía les vamos a poner lo que es está de hecho, lo que es, lo que es diverger a infinito, ¿ya? Entonces es importante eso de que los límites existen, ¿ya? Súper importante. A ver qué dicen. Producto de límites. Ah, cero, sí, está. Por eso digo, primero en realidad, en realidad uno debiera como chequear que los límites existen por separado y después aplicar la propiedad, ¿ya? O pongámoslo como observación más que ejemplo. Observación. Observación. Y entonces uno puede aplicar esas propiedades que anotamos recién para calcular límites. Sin mucho sentido, pero uno lo puede hacer, ¿no? Entonces uno puede inventar ejercicios. Entonces decir, ya, calcula el límite, qué sé yo, cuando n de n cuadrado más 3n más 1 dividido en n a la cuarta más n a la quinta más 7, ¿no es cierto? Calcule el límite de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo calcularíamos ese límite? Aplicando las propiedades de antes. ¿Puedo aplicar la propiedad del cociente o no?
directamente al menos, el cociente o cociente de límites. ¿Puedo decir eso? ¿O está malo? ¿Existe el límite de, o esta sucesión converge a algún número real? ¿Qué dicen? ¿Converge a algún número real? Profe, ¿no se toman los mayores exponentes y se divide? Justamente, pero quiero que entiendan por qué no podemos aplicar el cociente. ¿Por qué no podemos aplicar el cociente de límites directamente? Ya, miren, pensémoslo así. N cuadrado más 3n más 1 ciertamente es mayor que n cuadrado, ¿no es cierto? Y esta se va a infinito, entonces esta con mayor razón tiene que irse a infinito, o diverger a infinito. ¿Sí? Así que estoy seguro que esto no converge a algún número real. ¿Ya? Y lo que dice la propiedad del cociente de límites, por eso insisto mucho en esta parte, dice son números reales. Si son números reales, entonces yo puedo aplicar esa propiedad. Pero en el caso de ese ejemplo que estamos viendo, resulta que la sub n es una función polinomial, ¿no es cierto? Pero no converge a un número real. ¿Ya? Y el b sub n tampoco, de hecho. ¿Ya? Entonces no puedo llegar y aplicar esa propiedad. ¿Sí? Es por eso. ¿Ya? Creo que es solo si el límite existe. Es justamente eso, Manuel. Es solamente si los límites existen. En este caso, los límites no existen, no convergen a ningún número real. ¿Ya? Así que no puedo aplicar esa propiedad del cociente de límite. ¿Ya? Lo explico porque a veces uno trata de aplicar propiedades y llega a un resultado incorrecto y es porque en realidad ocupó la propiedad incorrecta, ¿ya? Porque cuando uno lee estos teoremas, tiene que fijarse muy bien en las condiciones que se piden para ocupar el teorema, ¿ya? Y en este caso, la condición que se pide es que el límite de A sub n y el límite de B sub n existan, o sea, que sean números reales, a eso me refiero cuando existen, ¿ya? Y en el caso que estamos viendo justo, eso no pasa, ¿ya? Entonces, no, eso está malo, ¿no es cierto? Vamos a montarlo así, no, malo, ¿no es cierto? Malo. Vamos a hacerlo bien ahora. Entonces, respuesta acá, no, ¿no es cierto? No, no puedo. Vamos a borrar esto. Cambiamos de color. Entonces, rojo y rectangular. Entonces, forma correcta. Forma correcta. Ya. El límite de este cociente, lo voy a hacer de más de una forma seguramente, pero vamos a hacer algo que sugirió alguien recién. Vamos a dividir por n a la cuarta. ¿Ya? Numerador y denominador. ¿Ya? Es el límite, cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto? Será muy fea esa flecha. Es el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado más 3n más 1, lo estoy haciendo con todos los pasos por ahora, ¿ya? Dividido en n a la cuarta, ¿no es cierto? N a la cuarta más n a la quinta más 1 dividido en n a la cuarta. ¿Ya? Y eso entonces me va a quedar como el límite cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto? Lo único que estoy haciendo es dividir por n a la cuarta, ¿no? Entonces me va a quedar 1 dividido en n cuadrado, ¿sí? Más 3 partido en n, más 1 partido en n a la cuarta, ¿no es cierto? Profe, Sí. por ejemplo, n cuartos, Ah, o no, no sea, es n n elevado a cuarto, es 4. n quinto, ¿no? Eso tiene que ser. ¿Cómo? O sea, pero por ejemplo, ahí es más 7 y porque quedó más 1 abajo. Eso no entendí. Que me equivoqué, perdón. Ajá, sorry. No te mal, esa es la respuesta, me equivoqué. Ah, vale. Sorry. Entonces, ok, es 7. Confundí mi 7 con 1. Qué mal.
Ya, entonces, la mayor potencia la tomé como n cuarta, pero no es n quinta. Y si no, igual va a haber que ir después de nuevo por n. Vamos a tener el mismo problema que teníamos acá. Ya. Entonces, n, acá era más 7, vamos a ir por n a la quinta, entonces, perdón, ¿no? Mire mal. Ya, ok, entonces, n a la quinta. Entonces, n a la quinta más 7, n a la quinta. Ahora sí. Entonces, eso va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito, si distribuimos el exponente, va a ser 1 partido en n al cubo, ¿no? Más 3 partido en n a la cuarta, más 1 partido en n a la quinta, dividido en 1 partido en n, más 1, más 7 partido en n a la quinta. ¿No es cierto? Eso por un lado. ¿Ya? Además, ¿no es cierto? El límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n al cubo, más 3 partido en n a la cuarta, más 1 partido en n a la quinta es igual a ¿cuánto? Acá sí puedo aplicar la propiedad de suma, ¿no es cierto? Porque este converge a 0, este converge a 0 y este converge a 0. Entonces esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n al cubo, más el límite cuando n tiende a infinito de 3 partido en n a la cuarta, más el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n a la quinta, ¿no es cierto? Y esto va a dar un gran cero, ¿cierto? Entonces les voy a poner acá, escribir con más detalle, ¿no? Porque en realidad acá hay que escribir varias cosas, ¿ya? Hay que escribir, por ejemplo, que esto es 3 por el límite, ¿no es cierto?, de 1 partido en n a la cuarta, ¿no es cierto? Y estamos aplicando la propiedad del producto, varias veces, ¿ya? Pero lo estoy escribiendo muy a la rápida porque si no nos vamos a demorar mucho, ¿ya? Pero háganlo después con cuidado. O sea, escriban todas las propiedades que habría que escribir que habría que anotar para que esto esté completo, ¿ya? Escribir todas las propiedades que se usan, ¿no? Que se usan varias, digamos. ¿Ya? Ya, entonces lo importante es que este converge a 0. ¿Y qué pasa con el otro, con la otra sucesión? ¿A cuánto converge? Entonces, y también el límite cuando n tiende a infinito era 1 partido en n más 1 más 7 partido en n a la quinta, ¿ya? Sí lo voy a anotar esto lo voy a anotar completo. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito, ¿ya? Y esa igualdad ahí es porque todos los límites existen. Todos los límites existen. ¿Ya? Entonces, ese es el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n, más el límite de 1, ¿no es cierto? Más el límite, vamos a poner acá, más 7 veces el límite de 1 partido en n, elevado a la quinta. ¿Sí? ¿Está bien que anote eso? ¿Sí o no? Fíjense, apliqué la suma, después saqué la constante, y después saqué la potencia, que al sacar la potencia estoy aplicando la propiedad de límite de un producto, ¿ya? Acá sí se ve más ordenado. ¿Cuánto es eso? Toda esa suma. Esto converge a 0, lo vimos recién, ¿no es cierto? Esto converge a, ¿cuánto? ¿Cuánto es el límite de una constante? La constante. Ya, entonces, 1. esto converge a 0, a 1, y esto a 7 por 0. 0. Entonces converge a, 0. no, 1. 1, ahí sí, 1, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, ya calculamos los límites por separado, ¿no es cierto? ¿Cuánto era nuestra sucesión inicial? Entonces, el límite no me acuerdo cuánto era. Voy a entrar a cámara, no se me olvide. Entonces, n cuadrado más 3n más 1. Entonces, ¿cuánto es el valor del límite? ¿El límite inicial?
¿Cuánto da? Uno. ¿Seguro? A ver, esto converge a 0 y esto converge a 1. Entonces el cociente, ahora sí puedo aplicar el cociente del límite, ¿no? Entonces, nada. Entonces teníamos esto, ¿no es cierto? Perdón. No se preocupen, estoy solamente anotando lo que anoté en la pizarra anterior. ¿Ya? Entonces, más 1 dividido en n a la cuarta, más n a la quinta, más 7, ya dijimos, eso es el límite. ¿Ya? Entonces, aplicando el cociente, la propiedad 3, vamos a ponerle la del cociente. La propiedad 3. Ya dijimos que eso era el límite de 1 partido en n al cubo más 3n a la cuarta, 3 partido en n a la cuarta, más 1 partido en n a la quinta, dividido en 1 partido en n, más 1, más 7 partido en n a la quinta, ¿no es cierto? Eso es lo que dijimos, y ya sabemos que ambos límites existen, ¿no es cierto? Ese de ahí y ese de ahí. Entonces, ahora sí puedo decir que esto es el cociente. Ahora sí puedo. ¿Ya? Ahora sí puedo. Antes no podía, ¿no es cierto? Directamente acá no podía, pero con esta escritura sí puedo. Entonces, esto ahora sí el cociente. Ya, entonces es 1 partido en n, más 1, más 7 partido en n a la quinta. Y eso es 0 dividido en 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces converge a 0. ¿Sí? ¿Me fijan? Así uno puede aplicar estas propiedades como de límite. ¿Sí? Lo importante es que tengan claro cuándo pueden aplicar una propiedad y cuándo no. ¿Ya? Y en el caso del álgebra, de la aritmética de límites, las propiedades se pueden aplicar cuando ambos límites existen, ¿no es cierto? Cuando ambos límites convergen a algo, que no era el caso que pasaba acá, ¿no es cierto? En esta parte de acá, ahí no convergían ningún ni numerador ni denominador, así que tuvimos que hacer ese truco algebraico. ¿Ya? Y en el caso del cociente, además necesito que el denominador no converja a 0. ¿Ya? Importante eso. ¿Ya? ¿Se entiende por qué hicimos toda esta escritura? Porque hicimos toda esta álgebra entre medio de dividir por el n a la quinta, y después sacar los límites por separado, después dividir de nuevo. O al menos entienden por qué no pude llegar y tomar que este límite era el cociente del límite del numerador con el límite del denominador. Al menos tienen que entender eso, ¿ya? Insisto, esas propiedades se pueden aplicar cuando los límites existen, ¿ya? Eso es súper importante, que sepan cuándo pueden aplicar una propiedad y cuándo no. Si no, dan cosas raras que no tienen mucho sentido. Automático, todo. Ya. Y de hecho, eso es un caso particular de algo que está acá más general, ¿ya? Si yo tengo dos polinomios, como el caso que teníamos recién, ¿no es cierto? Y el numerador tiene grado más chico que el denominador, ¿no es cierto? Entonces el límite del cociente de esos polinomios, cuando los evalúe en n, digamos, y toma el n al infinito, ese límite vale 0. ¿Ya? Eso es general. Recién nos dio 0, ¿se fijan? Teníamos un n cuadrado arriba, o sea, un polinomio de grado 2 arriba, y abajo teníamos un polinomio de grado 5, ¿no es cierto? Y dio 0. Entonces, les dejo acá plantear las preguntas. ¿Qué pasa cuando tienen el mismo grado, por ejemplo? ¿Convergen o convergen? ¿A qué convergen? De hecho, pongamos un ejemplo concreto, ¿sí? Para que vean, para que se hagan una idea. Entonces, ejercicio. Solamente para que intuyan cuál va a ser la respuesta en el ejercicio que está en la diapositiva. Entonces, calcular este límite. Entonces, pongamos del mismo grado. N cuadrado, como si 3n cuadrado más 3n más 2 dividido en 5n cuadrado más 7n. ¿Ya? Calculen eso y vean cuánto da después. Y también calculen esto otro. Bueno, no, no,
Voy a ponerlo así mejor. Calculen ese. Y voy a ponerles acá una pregunta. ¿Cómo lo decimos? La sucesión. Bueno, si 5n a la cuarta más 3n al cubo más 6n dividido en 2n al cuadrado más 7. ¿Converge algún número real? ¿O no? ¿Ya? Fíjense, este es el caso en que tengo dos polinomios del mismo grado, y acá tengo dos polinomios, pero el numerador tiene grado más grande que el denominador. ¿Ya? Este tiene grado 4, grado 2. Es para que se hagan una idea de cuál va a ser la respuesta en este ejemplo de acá. ¿Ya? En este ejemplo de acá. ¿Ya? Por eso. Este es el caso solamente en que el grado de P es menor que el grado Q. En ese caso, digamos, da 6. En otros casos, vean cuánto da. ¿Ya? Y es bueno que hagan esos ejemplos que puse recién. Nos va a dar una idea de cuánto tiene que dar. Ya. Vamos a introducir un poco más de nombres. ¿Ya? Van a ser nombres que vamos a ocupar más de una vez. ¿Ya? Entonces, si a mí me dan una sucesión, yo puedo decir a veces que tiene ciertas características. ¿Ya? Una de ellas va a ser hablar de sucesiones acotadas, ya sea inferiormente, superiormente, etc. ¿Ya? Entonces, partamos por eso. Entonces, dada una sucesión real, eso sí, sucesión real, o sea, de números reales, ¿ya? Y es importante que sean números reales, porque acá vamos a aplicar menores iguales, cosas así, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que es acotada inferiormente? O sea, digamos, por abajo o por la izquierda, si quieren decirlo así, ¿ya? Una cota hacia la izquierda, si quieren decirlo así. Cuando hay un número m, este es un número, tal que acota a la sucesión por la izquierda, ¿sí? O sea, m es menor o igual que a sub n para todo n, ¿ya? Eso será acotada inferiormente. Superiormente es que la sucesión sea acotada por la derecha, ¿sí? Por arriba de la sucesión, ¿ya? Entonces, superiormente, si hay un número real, m, insisto, esto es un número, ¿ya? También es un número, ¿ya? Acotada superiormente significa que a sub n es menor o igual que m, ¿sí? Para todo n. Y acotada, ¿cuánta es la acotada? Si existe un m, de manera que me acota el valor absoluto de la sucesión. Y eso quiere decir entonces, voy a tener así, ¿no? A sub n menor que m. O sea, voy a tener que la sucesión es acotada inferiormente y superiormente, ¿sí? Si es que es acotada, ¿ya? Así que, insisto, inferiormente quiere decir que la sucesión está acotada por la izquierda, superiormente quiere decir que la sucesión está acotada por la derecha, y uno va a decir acotada nomás cuando puedo acotar el valor absoluto para algún número real, ¿ya? Acá es importante que sea pero un número real positivo, ¿ya? Y es porque estoy acotando el valor absoluto, ¿ya? Y en el caso de las acotadas quiere decir que voy a tener acotación inferior e inferior, ¿ya? Por esta desigualdad acá. Perdón, ahí va un menor igual, ¿ya? Eso ahí, es lo mismo. Son equivalentes a dos desiguales, ¿ya? Eso es ser acotada, inferiormente, superiormente o simplemente acotar, ¿ya? ¿Qué es ser, digamos, creciente o decreciente? Es justamente lo que les decía, ¿se acuerdan? Voy a retroceder un poquito. Quiero que miremos un gráfico. Acuérdense de esta sucesión. Se fijan que esta sucesión, los puntitos van creciendo, ¿no es cierto? Pero van creciendo siempre, digamos. Siempre. ¿Sí? Siempre van creciendo los puntitos. No hacen altos y bajos. Ya como lo que hacía el menos 1 a la n, ¿no es cierto? Ese valía menos 1, después 1, menos 1, 1, así. Ya, esta no, acá siempre crece. ¿Ya? Por eso uno dice, va a hablar de sucesiones monótonas. Monótona quiere decir que siempre hace lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí le vamos a llamar decreciente a lo que se entiende por decreciente, o sea que los términos vayan bajando, los puntitos vayan bajando, ¿ya? A medida que el índice va aumentando. ¿Ya? ¿Y cómo se traduce eso? Se traduce formalmente en que tengo esta desigualdad, ¿sí? Cada vez que los índices van
aumentando de tamaño, digamos, los términos van achicándose, ¿sí? Eso es ser creciente. Y vamos a decir estrictamente decreciente solamente cuando acá la desigualdad es estricta, o sea, no es menor o igual, sino que es menor, ya menor así, menor pelado nomás, ¿ya? O sea, menor, nada más, no menor o igual, menor estricto, ¿ya? Entonces, decreciente significa que a medida que aumenta el tamaño de los índices, entonces los términos de la sucesión se van achicando. Formalmente, que a sub n más 1 es menor o igual que a sub n, ¿ya? Estrictamente decreciente solamente quiere decir que esta desigualdad es estricta, ¿ya? No es menor o igual, sino que es menor, ¿ya? Estrictamente menor. ¿Qué significa creciente? Significa que a medida que yo aumento el tamaño de los índices, ¿ya? A medida que va aumentando el índice, los términos de la sucesión van creciendo, ¿ya? ¿Cómo se traduce eso formalmente? En que a sub n es menor o igual que a sub n más 1, y esto siempre para cualquier valor de n, ¿ya? ¿Cuándo va a ser estrictamente creciente? Cuando esta desigualdad sea estricta, ¿ya? O sea, no sea menor o igual, sino que sea menor, ¿ya? Menor estricto. Sí, eso es el creciente, ¿ya? Y monótono va a ser cualquiera de estas de acá, creciente, decreciente, estrictamente creciente, etc. ¿Ya? Pero significa, monótono quiere decir que siempre crece o siempre decrece, ¿ya? Siempre tiene como el mismo comportamiento, ¿ya? Veamos ejemplos para que quede un poquito más claro, ¿ya? De todo esto. Esta sucesión, a sub n. ¿Qué pasa cuando hago a sub n más 1? ¿Cuánto da eso? ¿Qué pasa cuando hago a sub n más 1? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Si alguien quiere lo escribe. N más 1. N más 1, ¿cierto? Y eso es estrictamente mayor que n, ¿no es cierto? O sea, por lo tanto quiere decir que a sub n más 1 es mayor que a sub n, o si quieren que es lo mismo, a sub n es menor que a sub n más 1, que es la desigualdad que tengo acá, ¿no es cierto? Es la desigualdad que tengo acá. Es justamente esa de ahí. Conclusión, esta sucesión es estrictamente creciente, a lo cual es más o menos intuitivo, ¿no? Porque si está definida como n, y el n coincide con el índice, entonces cuando yo aumente el índice, también va a aumentar, digamos, el valor de la sucesión, ¿sí? Porque justo coincide el índice con la fórmula de la sucesión. ¿Ya? Dice que es acotada inferiormente por 0. Eso es obvio, ¿no? Acotada inferiormente por 0. ¿Eso es obvio o no es obvio? El n es un número natural, ¿no? Los números naturales son mayores o iguales que 0. Sí, ¿no es cierto? Porque esto vale n, entonces que sí, es mayor o igual que 0. Así que sí, es acotada inferiormente por 0. Se cumple esa desigualdad de ahí, ¿sí? 0 es menor o igual que n. Esto para todo n. Es acotada superiormente. Es acotada superiormente. O sea, hay un número real de manera que n sea menor o igual que m para todo n. ¿Se podrá o no se podrá? Entonces, bueno, entonces, pregunta. La sucesión a sub n igual n, ¿es acotada superiormente? ¿O no? O sea, fíjense, si que sea acotada superiormente quiere decir esto, es decir, existe m en los reales tal que n es menor o igual que m
para todo valor de n, o sea, no, ¿no es cierto? Porque si pasara, de hecho, los naturales serían un conjunto finito, ¿no es cierto? Porque los puedo acotar, o sea, habría un último número natural. Y eso por la construcción de los naturales no pasa, digo. ¿Ya? Siempre que tengo un número natural, su consecutivo también es un número natural. ¿Ya? Así que no pasa. ¿Ya? No es acotada superiormente. ¿Ya? Entonces, no es acotada superiormente. Sí, acotada inferiormente. Superiormente. Inferiormente sí es acotada por cero. ¿Ya? Ok. Esta sucesión dice que es acotada tomando m igual 1. ¿Por qué es eso? ¿Cuánto vale el módulo de menos 1 a la n? Que estoy diciendo que es acotada por 1. ¿Cuánto es el módulo de el valor absoluto de menos 1 a la n? 1. 1. Y eso siempre es menor o igual que 1, ¿no es cierto? Así que sí. Por eso. Esta sucesión es creciente, decreciente, es monótona, digamos. ¿Tiene alguno de estos comportamientos? ¿Qué significa monótona? Significa que siempre crece o siempre decrece, por ejemplo. ¿No es cierto? En este caso no, No, ¿no es no sería cierto? monótono. No sería monótona porque esta sucesión en realidad no tiene ninguno de esos dos comportamientos. O sea, vale menos 1, después vale 1, después vale menos 1, después vale 1, etc. Entonces en realidad no sigue ningún comportamiento de crecimiento o decrecimiento, ¿sí? Va siempre alternando los valores. Así que no es monótona, ¿no es cierto? ¿Ya? No es monótona, entonces. No es creciente ni decreciente, ¿ya? Ni estrictamente creciente ni estrictamente decreciente. La sucesión 1 partido en n es acotada. O sea, hay un... oh, ¿dónde está? Acá está. Entonces, es acotada. O sea, 1 partido en n es menor o igual que m para algún m. Eso significa acotada. Acotada. Simplemente acotada si existe. Para algún m. A ver, pensemos. Para n igual 1, 1 partido en n vale 1. Para n igual 2, vale un medio. Para n igual 3, vale un tercio. ¿No es cierto? ¿Alguna vez esa sucesión es más grande que 1, por ejemplo? ¿Es posible que el 1 partido en n sea más grande que 1 en algún momento o no? No. No es cierto. De hecho, cuando n vale 1 es como el valor más grande que toma la sucesión, porque después van decreciendo. ¿Sí? Así que es acotada por 1, ¿no es cierto? Es acotada por 1. De hecho, por 2, por 3, por cualquier número más grande que 1. ¿Ya? Es estrictamente decreciente, ¿no es cierto? A medida que yo aumento el valor del índice, van bajando los valores de la sucesión. ¿Sí? Y eso uno lo puede justificar así más o menos rapidito, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, ¿dónde está el borrador? Acá está. Entonces, miren, a sub n más 1 es igual a 1 partido en n más 1, ¿no es cierto? Y eso es menor que 1 partido en n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá achiqué el denominador, si quieren pensarlo así. Si no, lo pueden hacer más formalmente. Esto es n partido en n más 1. Y por, ¿cómo se llama? Por propiedades de las desigualdades, uno sabe que, como estos son positivos, que esto implica que 1 partido en n más 1 es menor que 1 partido en n. ¿Ya? Pero igual es intuitivo, ¿no? Que sea chico el denominador, se agranda la fracción. ¿Ya? Y que ya. Por lo tanto, acá la sub n más 1 es estrictamente menor que la sub n, así que es estrictamente decreciente. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende por qué es estrictamente decreciente?
es como el caso opuesto a la de A sub n igual n, ¿no? Acá tengo C sub n igual a 1 partido en n. ¿Ya? Bueno, ¿quién dijo algo? Imposible. Ya. Ok. Ahí tienen unos ejemplos de sucesiones. Estos son nombres que hay que aprenderse, ¿ya? No queda otra vez que aprenderse estos nombres, ¿ya? Porque aparecen después y entonces uno, si no se lo sabe, tiene que empezar a revisar y pierde tiempo en eso. ¿Ya? Así que es importante que se aprendan estos nombres. ¿Qué es el creciente? ¿Qué es el decreciente? ¿Qué es el estrictamente decreciente, acotada inferiormente, acotada superiormente, etc.? ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? ¿Por qué pasamos esto de las sucesiones crecientes, las sucesiones acotadas? ¿Ya? Porque uno puede, digamos, dar un teorema, ya que se puede demostrar incluso, pero no lo vamos a hacer. ¿Ya? Y es que estas sucesiones que son crecientes y acotadas, o monótonas, digamos, o que son sí, crecientes y acotadas de alguna forma, o decrecientes y acotadas de alguna forma, son automáticamente convergentes. Y ahí uno tiene un criterio de convergencia. ¿Ya? Ni siquiera estamos diciendo cuánto es el límite, ¿ah? Estamos diciendo solamente que converge, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Puedo decir, toda sucesión, ojo, creciente y acotada superiormente, o sea, por la derecha, es convergente. Toda sucesión decreciente y acotada inferiormente, o sea, por la izquierda, es convergente, ¿ya? Eso es un teorema, se puede demostrar, de hecho, lo intentan demostrar, ¿ya? No es tampoco algo tan difícil, ¿ya? Y ojo sí, el que este tipo de sucesiones sean convergentes, no quiere decir que todas las sucesiones convergentes tengan alguna de estas dos propiedades, ¿ya? Por ejemplo, hay sucesiones convergentes que no son monótonas, ¿ya? Como la que vamos a colocar acá, ¿ya? Esta sucesión no es monótona, ¿ya? O sea, no es creciente ni decreciente, pero sin embargo es convergente, ¿ya? ¿Y por qué sé que no es monótona? Porque, por ejemplo, uno puede graficar, ¿no es cierto? Y ve cómo se comportan los términos no siguen ningún tipo de crecimiento, fíjense. Suben, después bajan, después suben, después bajan, después suben, bajan, y así van todo el rato, ¿ya? Así que no es monótona, ya no crece, no decrece, nada de eso, ¿ya? Sin embargo, es una sucesión convergente, y converge al número e. ¿Por qué? Porque esto converge a cero, ¿ya? Intenten demostrar que esto converge a cero. ¿Ya? Entonces, ejercicio, lo voy a entrar acá. Ejercicio. Entonces, ejercicio. Entonces, muestre que el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n partido en n es igual a 0. ¿Ya? Entonces, hay que hacerlo háganlo con la definición del límite que se sale. ¿Ya? Entonces, esto converge a 0 y esta era la sucesión que dijimos que convergía al número e. Así que esta sucesión, si tomo el límite de la suma, digamos, sé que converge al número e. ¿Ya? Sin embargo, no es monótona, ¿sí? Es convergente, pero no es monótona, ¿ya? Y eso quiero que entiendan. Puedo decir que las crecientes acotadas superiormente son convergentes, por ejemplo, que las decrecientes acotadas inferiormente son convergentes, pero las convergentes no tienen por qué ser ni siquiera monótonas, ¿ya? No tienen por qué ser crecientes ni decrecientes, ¿ya? Un ejemplo claro es este de acá, ¿ya? Ese de acá, ¿ya? Otra propiedad, digamos, que involucra lo que estábamos hablando recién de sucesiones acotadas es la siguiente, que toda sucesión que converge automáticamente es acotada, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una sucesión que no es acotada, entonces no es convergente, ¿ya? Entonces vamos a anotarlo eso. Entonces, vamos un poquito antes. ¿Ya? Observación. Si una sucesión no es acotada, entonces no es convergente. Porque si fuera convergente tendría que ser acotada, ¿no es cierto? Es una cosa como de lógica, ¿no? ¿Ya?
Aquí tenemos otra propiedad más ahí, ¿ya? Se las dejo de ejercicio. Esto es aplicar la definición de límite, si no me equivoco, ¿ya? No, no es algo muy difícil de hacer. Apliquen la definición de límite, no sé, pongan epsilon igual a 1 y apliquen la definición. ¿Ya? Ok. ¿Queda claro este teorema? Les va a servir para la guía, por si acaso, ¿no? Insisto, toda asociación creciente y acotada superiormente es convergente. Toda asociación decreciente y acotada inferiormente es convergente. ¿Ya? Insisto en eso. ¿No? Y hay sucesiones convergentes que no son monótonas, o sea, no son crecientes ni decrecientes, como la que estamos acá. Y lo que siempre se cumple es que las sucesiones convergentes son siempre, pero siempre acotadas. Y eso implica que si tengo una sucesión que no es acotada, entonces automáticamente no es convergente. Y con eso entonces podemos decir que esta sucesión no es convergente, ¿no es cierto? Porque esa sucesión no es acotada, ¿sí? No es convergente. Lo mismo, n cuadrado más 3n más 1 no es convergente, no es acotada, ¿no es cierto? No es acotada, ¿sí? Ya no puedo encontrar un n cuadrado más un m que haga esta gracia, ¿no es cierto? Eso no pasa acá, ¿ya? No es acotada, ¿ya? Así que no es convergente, ¿sí? Tenemos unos criterios de no convergencia, por ejemplo. Propiedad interesante, yo lo encuentro interesante al menos. Es ¿qué puede decir uno del límite, digamos, cuando sabe cosas de la sucesión? Por ejemplo, si yo sé que la sucesión es siempre mayor o igual que 0, uno puede decir, una sucesión real convergente, falta ahí, ¿ya? Tal que, perdón, sí. Si tengo una sucesión real convergente, importante, porque voy a dar límite ahí, que es siempre mayor o igual que 0, entonces automáticamente puedo decir que su límite es mayor o igual que 0. ¿Ya? Eso es un encuentro curioso. Entonces, esto es un ejercicio que sale de nuevo usando la definición del límite. Un teorema que se demuestra usando la definición del límite. ¿Ya? Pero yo tengo una pregunta. Mira, acá dice que la desigualdad es mayor o igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿será cierto esto que voy a anotar ahora? Entonces, pregunta. Si A sub n es mayor que 0, ojo, mayor que 0 estricto, para todo n, es cierto, bueno, y convergente, porque hablan de límite, y convergente. ¿Es cierto que el límite es estrictamente mayor que 0? ¿Mayor que 0 estricto? ¿O puede ser 0 igual? A ver, ¿se entiende la pregunta, no? Si tengo una sucesión que es estrictamente positiva, su límite, una sucesión convergente, su límite es necesariamente estrictamente positivo o no. ¿Sí o no? O tengo que poner mayor igual nomás, no puedo poner mayor estricto. A ver, voy a poner un algo acá. Esa sucesión es estrictamente positiva, ¿no es cierto? No, escríbanlo por último, si quieren hablar. Siempre es mayor que 0, estricto, nunca vale 0. ¿Qué pasa con su límite? ¿Qué pasa con su límite? ¿Cuánto vale su límite? ¿Seguro? A ver, pregunto no. Tengo la sucesión 1 partido en n. Esa es estrictamente mayor que 0. Nunca vale 0. ¿Ya? Para ningún valor de n. ¿Sí? Pero su límite, ¿cuánto es?
Igual, notan la sutileza en la pregunta, es como bien sutil. La sucesión es estrictamente mayor que 0, pero el límite van a ser igual, ¿no es cierto? Así que no puedo decir eso, ¿no es cierto? Entonces, no. Por ejemplo, o como contraejemplo, si quieren decirlo así, la sucesión a sub n igual a 1 partido en n es estrictamente mayor que 0, mayor que 0, pero su límite es 0. ¿Cierto? Así que no puedo, si acá es mayor que 0 estricto, acá no puedo poner mayor que 0 estricto, tengo que poner un mayor igual. ¿Ya? Eso me queda. ¿Ya? Este tipo de preguntas me gustan porque hacen pensar un poquito en contraejemplo y cosas así, ¿ya? Son preguntas cortas, pero que nos ayudan como a razonar un poquito. ¿Ya? Entonces, si acá cambiara ese mayor igual por un a sub n mayor que 0, acá tendría el mismo resultado, que el límite es mayor o igual que 0. ¿Sí? Voy a dejar plantear otra pregunta más, un poquito más general, pero se deduce, se puede resolver usando esta pregunta, este teorema que pregunté recién. Entonces, pregunta, pues no sé cuántas preguntas he dejado, ¿ya? Pero he dejado muchas. Otra pregunta, no sé, 3 o 4. Ya. Si a sub n es mayor o igual que m para todo n y algún m número real fijo, o sea, por ejemplo, si sea, por ejemplo, siempre mayor o igual que 2. Es cierto que para todo n, no, si a sub n, si a sub n es convergente, porque voy a hablar de límite. Y a sub n, disculpen la redacción, ya, no, vamos a escribirlo bien. Vamos a escribirlo bien, mejor. Después los reto porque nos piden las cosas bien. Entonces, si a sub n es una sucesión convergente tal que a sub n es mayor o igual que m para todo n y algún m en los reales, fijo, digamos, o sea, por ejemplo 2, 3, qué sé yo, lo que sea. La pregunta ¿es cierto que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es mayor o igual que m? Les voy a dar una sugerencia. Consideren esta sucesión. De sub n igual a sub n menos m. Y esa sucesión es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Porque a sub n es mayor o igual que m. Así que pueden aplicar el teorema anterior y responder esta pregunta. ¿Ya? ¿Sí? También háganlo después. Si el límite, si a sub n es menor o igual que m y la solución es convergente, ¿es cierto que el límite es menor o igual que m, por ejemplo? Uno puede plantearse ese tipo de preguntas. ¿Ya? Pero háganlo, ¿cierto? Para que vayan practicando los teoremas, ¿no? ¿Ya? Bueno, y vamos a poner un teorema que es como, no sé si famoso, pero sirve a veces, ¿ya? Sirve un poco. ¿Ya? Que se llama el teorema del acotamiento, yo siempre he dicho el teorema del sándwich, ¿ya? Y dice lo siguiente: si tengo tres sucesiones, A sub n, B sub n, C sub n, están ordenadas de esta manera, ¿ya? Y yo sé que esta converge, ¿ya? Si yo sé que los extremos convergen, pero que convergen a lo mismo, a L, a lo mismo, entonces la sucesión que está entre medio de las dos, automáticamente yo puedo decir que es convergente también, pero no solo eso,
sino que converge también a él, ¿sí? Y eso es lo que se llama el teorema del sándwich, o del acotamiento. Digámosle del acotamiento, será un poco más, un poco mejor, ¿ya? Pero, repito el enunciado, miren, si yo tengo tres sucesiones que están ordenadas de esta manera, A sub n menos igual que B sub n menos igual que C sub n, ¿ya? Y yo sé que las sucesiones que están en los extremos convergen al mismo número, a un mismo número L, entonces, lo que dice el teorema del sándwich es que, o el teorema del acotamiento, perdón, es que el límite de la sucesión que está en medio de esas dos también es L, ¿sí? Que la sucesión es convergente y que su límite también es L. Por ejemplo, si yo puedo acotar una sucesión por dos cosas que convergen a cero, entonces el límite de esa sucesión también tendría que ser cero. ¿Ya? Si yo puedo acotar esta sucesión por dos cosas que convergen, qué sé yo, a 5, el límite de esta sucesión también sería 5. ¿Ya? Quizás este teorema lo han escuchado en cálculo, ¿ya? También hay una versión así como para función, ¿ya? Creo que también se llama el teorema del sándwich. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar de ejercicio propuesto, este de acá, ¿ya? Estas son una suma de términos nomás. Y acá tienen que ver cómo acotar, por ejemplo, el numerador, cómo conviene acotar el numerador y cómo conviene acotar, o los numeradores, mejor dicho, y los denominadores. ¿Sí? Piensen en eso de que cuando uno agranda el numerador, se agrandan las fracciones, ¿no? Y siempre y cuando mantenga fijo el denominador. Y si uno achica el denominador, o al revés, perdón, y si uno agranda el denominador, entonces se achican las fracciones, ¿cierto? Entonces uno puede hacerlo así. O sea, pueden jugar un poco con eso, para calcular esto. ¿Preguntas hasta ahora? No, espera un poquito. ¿Preguntas hasta ahora? Ninguna, ok. Ni que decirme, porque si no, no puedo saberlo. Ya. Y ya vamos a ir terminando la clase, a ver, nos queda muy poquito por si acaso, ¿ya? Y vamos a ver algo que es importante porque nos va a dar un criterio para decir cuando algo no converge, ¿ya? Y es lo que se llama una subsucesión, ¿ya? Entonces, primero veamos los ejemplos, ¿ya? Porque con los ejemplos se va a entender más claro. Entonces, miren, imagínense que tengo la sucesión 1 partido en n, ¿no es cierto? Los números naturales pueden ser pares o impares, ¿sí? Y entonces yo puedo tomar los términos de la sucesión, ¿ya? Que tienen denominador impar, ¿sí? Y con eso armo lo que se llama una subsucesión. ¿Se fijan? Les recuerdo que 2k más 1 es la forma general de escribir un número impar, ¿ya? Entonces, esa es la idea, miren. De todos los 1 partido en n, yo tomé todos los 1 partido en algo impar, ¿ya? Y eso es lo que le llamo una subsucesión. Acá también, si yo tomo todos los menos 1 elevado a n, puedo tomar todos los términos ahora que son donde el n es un número par. Entonces formo esta subsucesión, da menos 1 elevado a 2k. ¿Cuánto vale esta sucesión en realidad? ¿Cuánto vale eso en realidad, menos 1 a la 2k? ¿Cuánto vale menos 1 a la 2k? Menos 1 elevado a algo par. ¿Cuánto? 1. 1. Así que en realidad esta sucesión es constante y vale 1. ¿Sí? Y si yo tomara ahora las con exponente impar, ¿cuánto vale en realidad? Ahí valdría menos 1 si es con un exponente impar.
¿no es cierto? Entonces en realidad esta está medio escondida, pero esta es la de los pares, y esta sería esta sería la constante 1 y esta sería la constante menos 1, ¿cierto? Ya, pues lo que quiero que entiendan es que uno hace eso, ¿ah? Uno toma ¿cómo decirlo? Infinitos términos de la sucesión original, ¿sí? Y eso es lo que me da una subsucesión. Y ojo, sí, se sigue manteniendo el orden de los índices, ¿ya? Acá se acuerdan que tenía 1 menor, digamos, el primer índice es 1, después 2, después 3, y acá si tomo los impares, los índices van a ser así, ¿no? Va a ser 1, 3, 5, se sigue manteniendo un orden en los índices, ¿sí? Ya. Entonces, eso es lo que es una subsucesión. Veámoslo acá. Una subsucesión de una sucesión dada es una sucesión, ¿no es cierto? Está medio escrito, medio enredado, pero por eso vimos los ejemplos primero. Una sucesión, ahora de indexé por K, ¿ya? Y los índices que estoy tomando, el subconjunto de índices que estoy tomando le llamo n sub k. Acá los n sub k eran los 2k más 1, por ejemplo. ¿Ya? Donde sigo manteniendo el orden de los índices, ¿no? De los subíndices en este caso. No de los índices, mejor dicho. ¿Ya? Y lo que pasa cuando hago eso es que de la sucesión original me armo una nueva sucesión, ¿ya? Que está formada por términos de esa sucesión original, como en el caso de acá. ¿Ya? Pero lo importante es que están en orden, ¿ya? Están en orden los índices, ¿ya? Como acá, los 2k más 1 siguen estando en orden. Sí, Marcelo, hay grupo en WhatsApp, lo mandaron el otro día. Por si acaso. Que alguien se lo mande, por favor. Ya. Y hay un teorema más o menos importante, de hecho importante, ¿ya? Que dice que toda sucesión real, ojo, real, y acotada, importante eso, sea convergente o no, da lo mismo si es convergente o no, mientras sea acotada, tiene una subsucesión convergente. Por ejemplo, esta sucesión de acá no converge, pero es acotada, ¿sí? Y esta subsucesión de acá, que dijimos que era la subsucesión que en realidad era constante igual a 1, es convergente, ¿no es cierto? Esto es un caso así como bien particular de Bolzano-Ballester, un ejemplo de Bolzano-Ballester, ¿sí? Esta sucesión no converge, pero es acotada por 1, y podemos ver que sí tiene una subsucesión convergente, que es la que está acá, que de hecho es la constante 1. También tiene otra más, que es la constante igual a menos 1, ¿ya? Que es cuando tomo los exponentes impares, ¿ya? Así que eso es lo que dice el teorema de Bolzano-Ballester. Toda sucesión real y acotada tiene una subsucesión convergente, ¿ya? Y también uno puede hablar, de hecho, de sucesiones, pero en Rn, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno habla de sucesiones en Rn? Entonces vamos a hacerlo en el caso, o vamos a ponerlo en general. En Rn. Entonces, en Rn las sucesiones las tendremos que poner algo así, ¿no? O en R2, ¿no? Ejemplo en R2. Tendríamos que representar así, xn y sub n, ¿sí? Entonces, el límite de z, pongamos, el límite de zn es igual a, no sé, a, b, algún número real. Sí, solo si, algún par ordenado. Sí, solo si el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a, y el límite cuando n tiende a infinito de I sub n es igual a b, ¿sí? O sea, cuando esta componente converge a A y esta componente converge a B, ¿sí? Así es como uno define, por ejemplo, el límite en R2. También se puede hacer en Rn, solo que habría que poner más índice, así que no quise poner más índice, ¿ya? Entonces uno puede hablar de convergencia de sucesiones en Rn en general, ¿ya? Y de hecho, acuérdense que definimos sucesiones en conjuntos X, ¿sí? Así que en este caso el X sería Rn, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó? No se olvida esto. Y fíjense que pasa algo bastante raro, bastante curioso, ¿ya? Esta sucesión es acotada. ¿Por qué es acotada esa sucesión? ¿Cuál es la norma de ese vector?
¿Cuál es la norma de ZJ? Es la norma, o no sé cómo le llaman, la norma le llaman, el largo de ese vector. ¿Cuánto es? ¿No se acuerdan? Las fórmulas que quedan, coseno cuadrado, J más seno cuadrado. ¿Cuánto es eso? ¿El radio? 1. ¿No? Sí, 1, ¿no es cierto? O sea, todos estos puntitos de la sucesión en realidad están en el círculo de radio 1. ¿Sí? Están en el círculo de radio 1. ¿Ya? Así que esta sucesión es acotada, tiene norma menor o igual, de hecho tiene norma igual a 1, cada uno de estos términos. ¿Ya? En el caso de, si uno quiere hablar de sucesiones acotadas en R2, tendría que cambiar el valor absoluto por la norma nomás del vector. ¿Ya? Entonces ya, esta sucesión es acotada. ¿Ya? Así que el teorema de Bolzano-Weierstrass dice que si tengo una sucesión acotada, ¿ya? También es válido en Rn, digamos, tengo una sucesión acotada, entonces hay una subsucesión convergente. ¿Ya? De hecho, acá pueden mirar cómo son los términos. ¿Ah? Acá están para los primeros 50 términos, los primeros 100, después los primeros 500. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el teorema de Bolzano-Weierstrass dice que hay una subsucesión convergente, pero no sabemos cuál es. Solamente sé que existe. No sé cómo es. ¿Sí? Entonces les dejo de ejercicio, si es que pueden, me cuentan, yo no sé cómo se hace. ¿Ya? Si pueden encontrar una subsucesión convergente de esto. ¿Sí? Bueno, si es que se puede, capaz que no se puede hacer tan explícito. ¿Ya? Pero el teorema de Bolzano-Weierstrass dice que se puede. ¿Ya? Ahora, cómo construirla, cómo representarla es otra cosa. ¿Ya? Sé que se puede, ¿no? ¿Ya? Si alguien descubre cómo, me cuenta. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, sabiendo que es acotada, sé que hay una subsucesión convergente. No sé cómo es ni nada, solo sé que existe. ¿Ya? ¿Y para qué nos puede servir esto de las subsucesiones que estamos hablando? ¿Ya? Miren, resulta que cuando uno tiene una sucesión convergente, y yo tomo cualquier subsucesión de esa sucesión, perdón que diga tanto sucesión, ¿ya? Entonces, cualquier subsucesión de la sucesión original tiene que converger al mismo límite. Eso es un ejercicio más o menos rápido que se puede hacer con la definición de límite. ¿Ya? Esto quiere decir que si a mí me dan una sucesión y yo no encuentro, por ejemplo, dos subsucesiones que convergen, pero a distintos límites, entonces la sucesión no puede converger, la sucesión original. ¿Ya? Porque si convergiera, esos dos límites tendrían que ser iguales, ¿no es cierto? Así que esto nos da como una especie de criterio para decir cuando algo no es una sucesión convergente. ¿Ya? Ejemplo, esta sucesión diverge, o sea, no converge. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que teníamos esta subsucesión? Pero también teníamos esta subsucesión, bueno, de 2K más 1. O sea, teníamos las con exponente par y las con exponente impar. ¿Cierto? ¿A cuánto converge esa? ¿A cuánto converge? La de los exponentes pares y la de los exponentes impares. Cuando el exponente es par, ¿cuánto vale menos 1 la 2K? Vale 1. Y entonces, ¿cuánto es su límite cuando el K tiende a infinito? 1, alguien lo dijo ya. Lo mismo acá, cuando esto es impar, esto vale menos 1, así que converge a menos 1. ¿Se fijan? Entonces, en este caso tenemos una sucesión que tiene dos subsucesiones, pero que convergen a distintos límites. ¿Sí? Así que, por lo tanto, no divergen. ¿Ya? Les voy a dejar de ejercicio que verifiquen que esta sucesión que pusimos acá no converge. ¿Ya? O sea, tienen que ver que el coseno de J no converge a nada y el seno de J no converge a nada. ¿Ya? No sé si sea buena idea tratar de encontrar dos subsucesiones, ¿ya? Porque como les decía recién, el teorema de Bolzano-Weierstrass dice que existen, pero no sabemos cómo son en realidad. Así que quizás no es la mejor idea tratar de hacerlo con subsucesiones. Quizás habría que razonar con la definición de límite. Entonces, pero se los dejo de ejercicio. ¿Ya? Que vean que esto diverge, o sea, vean que el coseno de J no converge a nada y el seno de J no converge a nada. ¿Ya?
Eso es un poco más difícil, ¿ya? Realmente. Pero un buen ejercicio. Y acá les voy a dejar anotados unos límites que son como especiales, porque más que nada porque puede que nos sirvan cuando veamos la parte de serie, ¿ya? Estos límites con raíces y cosas así. Así que se los voy a dejar anotados. Este, por ejemplo, podrían hasta intentar hacerlo por definición, no sé. Ya. Por ejemplo, tenganlo presente, ¿ya? Que cuando tengo algo que es módulo menor que 1, entonces el límite de x a la n es siempre igual a 0. Por ejemplo, automáticamente puedo decir que eso es igual a 0. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Con ese límite puedo decir eso. ¿Ya? Casi todos estos límites van a ser con el binomio de Newton, ¿ya? O sea, van a tener que hacer algo con el binomio de Newton. No es trivial, que no les va a salir de inmediato, pero les va a salir con eso, ¿ya? Acuérdense de este límite también, ¿ya? Que a veces aparece, ¿ya? ¿Ya? Pero estos son límites, digamos, especiales, ¿ya? Límites importantes, si quieren decirlo, ¿ya? Que van a aparecer en algún momento seguramente. Por eso los anotamos ahora. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? A ver. Ninguna duda. Ok. Ya. Durante el día les voy a subir el video a YouTube. ¿Ya? Y entonces, si no hay preguntas, seguiríamos el martes. ¿Ya? Eso sería la clase de hoy. ¿Ya? Nos vemos el martes. Profe, lo sube a Sí. YouTube, ¿cierto? Sí, ya. Lo estoy subiendo a YouTube y les dejo los enlaces en el Zoom. Creo que le puse videos de las clases, algo así. Ahí tienen que entrar y pinchan el link. ¿Ya? Ya. Ok. Y otra consulta del grupo de WhatsApp, si alguien me puede mandar el link, por favor. Ya, que alguien le mande el link por privado. Ok. Ya. Voy a dejarlo ya así para...